Segundo bloque en Bravo News y ahora tenemos que hablar acerca de las actividades en el Congreso de la Nación, porque hoy se retomó a nivel de comisiones un debate que ya habíamos anticipado y tratado aquí en Bravo News y que tiene que ver con la posibilidad de la reducción de la jornada laboral. Fue una sesión informativa, la del día de hoy. Hay 5 proyectos que están allí presentados y, por supuesto, una enorme cantidad de visitas de personas especialistas en el tema para dar sus opiniones con algunos de los sectores vinculados al mundo del trabajo que están haciendo cuestionamientos, como por ejemplo la UIA, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo se va a hacer para sostener el mercado laboral, manteniendo los salarios, ampliando la posibilidad de que otros trabajadores también ingresen? Bueno, todas dudas que vamos a intentar ir despejando. Así es, hay 7 proyectos entre los que están en discusión, y para tratar de entender un poco más del tema estamos en comunicación con Matías Guidini. Él es un especialista laboral a quien le agradecemos por su tiempo. Aquí Lorena Toso y Javier Borelli, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Bueno, a ver, lo primero que te quería consultar es acerca de esta iniciativa que se trata, o estas iniciativas que se están tratando, mejor dicho, y cómo ves vos la posibilidad de que en la Argentina se reduzca o se vaya en una senda de reducción, que es lo que se está discutiendo, de la jornada laboral, que hoy, hay que decirlo, es de 48 horas semanales. Bueno, me parece que como idea general toma alguna corriente de vanguardia mundial, pero me parece que en Argentina el mercado laboral actualmente tiene asignaturas pendientes mucho más graves, mucho más básicas. Un mercado laboral que está, diría yo, en terapia intensiva, donde por ejemplo tenemos un salario que pierde contra la inflación hace 5 años y probablemente llegaremos al 6º, donde hay un crecimiento de la informalidad, donde hay un desempleo entre los jóvenes que es el doble que el desempleo del país, donde dentro del mercado registrado crecen los trabajadores monotributistas y el empleo público, y el empleo privado apenas crece y los autónomos caen. Me parece que como idea hoy en Argentina es totalmente fuera de timing, desubicada, inoportuna. Claramente tiene aún que otro tinte electoral, pero me parece que Argentina necesita una revisión más profunda, más reflexiva y más pensada del mercado laboral, que esta idea de trabajar menos. Me parece que los argentinos quieren trabajar mejor antes que trabajar menos. En ese trabajar mejor, habría que haber empezado entonces, te lo pregunto si es que esta es tu idea, por una reforma más profunda en materia laboral, algo que en general suele causar un poco de escalofríos a muchos sectores cada vez que se habla de reforma, tanto tributaria como judicial como previsional, y en este caso reforma laboral. ¿Pensás que habría que haber empezado por ahí? Sí, definitivamente. Argentina en el trabajo, como en muchas otras áreas, carece de un planeamiento estratégico de largo plazo donde articulás sector privado, público, en este caso también la educación. Coincido que la palabra reforma me parece que no es la más adecuada, porque lleva a un lugar donde el trabajador piensa que va a perder derechos y sus obligaciones. Creo que hay que pensar un nuevo marco laboral, donde hay urgencias de corto plazo que son evidentes, que tienen que ver con los costos laborales, con la industria del juicio, pero también tiene que ver con entender el futuro del trabajo, que, enganchándolo con la primera pregunta, para mí no tiene que ver tanto con las horas que uno trabaja, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con trabajar por objetivos, tiene que ver con definir claramente y regular dónde trabajamos. Acuérdense la ley de teletrabajo, que en Argentina salió a las apuradas, a los pochazos, después fue regulada y hoy prácticamente perdió, digamos, vigencia. Entonces el trabajo, la nueva normativa tiene que estar mirando realmente el trabajo del futuro, resolver cuestiones básicas que todos estamos de acuerdo, y bueno, con una agenda amplia donde participen todos los sectores. Y como última idea, me parece que la clave de este nuevo marco laboral es entender las diferencias que hay en términos de trabajo y de empleadores. Sí. Me parece Ahora, me parece que es difícil pensar una ley que abarque también a multinacionales como a pequeños comercios con 3 trabajadores, como una empresa familiar. No, sin lugar a dudas que hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, y tiene sentido lo que vos planteás respecto de varios ítems que están dentro del mercado laboral que por ahí tendrían que ser abordados en simultáneo. Pero traigo algunas cifras que se dieron hoy justamente en esta reunión de comisiones como para comparar y también tratar de entender. Argentina es uno de los 5 países en toda América Latina que mayor cantidad
cantidad de horas tiene trabajadas junto con México, Perú, Bolivia y Uruguay. Esto es 48 horas. Que es el máximo que permite la OIT, máximo, claro. sí. Y que hay una recomendación ya desde 1935 de la OIT que decía hay que bajar a 40 horas semanales del trabajo. Me pregunto si esto, que es una tendencia global a bajarlo, no tiene, o sea, entiendo que hay otras cuestiones urgentes, pero suena lógico tratar de acercarse ahí y también suena lógico, en uno de los planteos que hace, por ejemplo, la izquierda, decir, bueno, con menor cantidad de horas también se pueden incorporar otros trabajadores quizás al empleo. Y bueno, algo de lo que vos decías, de la gente que hoy está desempleada, los jóvenes, por ejemplo, que no consiguen su lugar, bueno, por ahí entre en este esquema. Bueno, ahí son dos cosas. Yo personalmente me parece que la forma que más gente consiga empleo no es trabajando menos, sino generando más empleo de calidad a largo plazo. Te decía, en los últimos 10 años, los datos del Ministerio de Trabajo, y Empleo y Seguridad Social, el trabajo registrado, el empleo privado creció solo 4% cuando la población creció el 15%. Digamos, son ideas, yo creo que va más por ese lado. Sí. Pero lo que decías vos antes de manera global, la pregunta es ¿por qué trabajar más horas? ¿Cuál es el objetivo? Que la gente esté más contenta, que haya mejor productividad. Y te digo, que la gente esté más contenta, bueno, los motivos por los cuales la gente está contenta del trabajo son distintos. No toda la gente quiere trabajar menos. Probablemente haya gente que sí. Hay que ver si esa gente en el trabajo realmente encuentra lo que quiere. Pero hay gente que quiere trabajar en una mejor empresa, en mejor clima, tener un mejor jefe, un mejor proyecto. Entonces, asumir que solamente la gente va a estar más contenta porque trabaja menos no es incorrecto, pero no es la realidad de todos. Ahora, si vos me decís, queremos mejorar la productividad, que se escucha en muchos lados, dicen trabajar menos se mejora la productividad. Sí. Bueno, cuando hablamos de productividad, estamos hablando de objetivos. O sea, si alguien puede trabajar menos y conseguir los objetivos, ¿por qué la variable tiene que ser el tiempo y no tienen que ser los objetivos? Yo a esa persona le diría, dejá las horas como está y ponerle un objetivo a esa persona de algo que tenga que terminar en el plazo que él quiera. Porque aparte, lo que nos ha mostrado la pandemia es que cuando fuimos todos a casa, las horas era algo irrelevante. ¿Cómo controlabas las horas que estabas trabajando? Era imposible. Entonces es una discusión vieja ya. Obviamente, paréntesis, hay trabajos que no se pueden hacer en su casa, en una planta productiva, en un restaurante, un taxista. Pero incluso el taxista, fíjate vos, o los deliveries de comida rápida, ellos trabajan el tiempo en función de lo que ellos necesitan, digamos, ingresos que tienen que generar. Claro. Nada más flexible y nada más atado a la productividad que eso. Y ahí el horario pasa a ser complementario, ¿no? Claro, el tema ahí, Matías, es la cuestión vinculada a lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con los derechos. Digo, por ahí podemos corrernos del taxista, que tiene una serie de regulaciones, pero en el caso de los chicos que trabajan en delivery, la verdad es que las regulaciones son raras y son demasiado laxas y no tienen derechos y no tienen obra social. Digo, ese tipo de cosas también deberían estar contempladas más allá de que el trabajo se haga por objetivos y no por horario, ¿no? 100% de acuerdo, Lorena. Una cosa no quita la otra. Claro. Lo que estoy diciendo es todo. Y también te sumo otro grupo más que todos conocemos, la gente que trabaja de manera independiente exportando servicios al exterior y cobra moneda extranjera y no lo declara. A veces también es gente que hay que regularla, claro, e incorporarla al sistema. Totalmente de acuerdo. Ahora, claro, hay que regularlos, hay que incorporarlos, darle derechos, darles obligaciones, pero eso no quita que la forma de trabajo que yo veo hacia el futuro tenga que ver más con esto, con objetivos, más que con tiempo y demás. Eso no quita también que trabajar 48, 40 horas puede ser, está bien, no digo, hay un grupo de gente que le va a gustar, pero digo, es algo más dentro de vuelta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que la gente esté más contenta? Bueno, veamos bien qué hace la gente más contenta, si le hace más contenta un trabajo de calidad, en una empresa con buen clima, que le da oportunidades, con un buen jefe. Son muchas cosas. Puede sumar definitivamente, pero volviendo al principio, me parece que hoy en Argentina hablar de eso es un poco desubicado, lo que no quita que es una tendencia global interesante a analizar. Bien. Matías, te queremos agradecer por el contacto y, por supuesto, como esto recién comienza en el Congreso, seguramente volvamos a hablar más adelante. Seguramente. Gracias. Sin problema. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches.